Entonces, fíjense, si yo borro o si yo adiciono alguna cuenta, voy a repetir la cuenta 1111 aquí, pues entonces mi importe cambia. ¿Esto qué es lo que me permite? Me permite rápidamente tomar de mis sistemas de información, agrupar para generar reportes, como pudiera ser ahorita desde una perspectiva contable, el balance general, el estado de resultados, igual aquí agrupando cuentas, y a partir de estos reportes poder analizar indicadores, en donde si estos indicadores, por ejemplo, el índice de solvencia me da que por cada peso que tengo debo 1, pues estoy en una situación de peligro. Si por cada peso que debo me sobran 2 para trabajar, pues estoy bien. Y si tengo 1 a 1, la relación contra mis obligaciones al corto plazo y el dinero para trabajar, y estoy en un problema. Esto, si se dan cuenta, un tablero de control muy sencillo lo podemos hacer, aquí lo estoy moviendo de manera manual, con lo que Excel tiene como formatos condicionales. Los formatos condicionales es precisamente el formato que yo le puedo poner a una celda o a varias celdas de Excel a partir de lo que sucede en estas mismas celdas que yo estoy seleccionando o en otras celdas. Entonces, en la hoja de Excel, como seguramente muchos de ustedes ya la conocerán, déjenme decirles que hoy el tema no es aprender, perdón, estoy saliendo de una gripa, solamente que ya fue el doctor, es nada más una gripa, afortunadamente. En la hoja de Excel hoy el tema no es aprender a usar la hoja de Excel, porque yo le digo a mis hijos, el que está en secundaria y otro que ya está en la universidad, te voy a enseñar a usar Excel. Me dicen, por favor, pues si yo ya lo sé usar. Aquí el tema es darle una aplicabilidad creativa de acuerdo a nuestra función, a nuestra área de conocimiento, a lo que sea nuestra labor profesional, ¿no? Entonces, todos parto de que todos conocemos ya Excel y todos estamos habituados con usar el ambiente Windows y desde luego la hoja. Entonces, este formato condicional lo vamos a tener en el segundo menú, que es el menú de inicio. Este menú de inicio en español se llama así, inicio, o en inglés se llama home. Lo que estamos diciendo ahorita aplica en el Excel en diferentes idiomas, desde luego los más comunes seguramente que vamos a tener va a ser, en este caso en México o en los países latinos, en el continente americano, pues va a ser el español y el inglés. Pero igual si están en portugués o si están como algunos clientes de nosotros que son coreanos, lo tienen en coreano, pues en lugar de los menús, de las funciones, van a ser igual. Simplemente lo que cambiaría es el idioma. Entonces aquí en este menú de inicio, en donde Microsoft dice que está el 80% de los comandos que más se usan, que ha monitoreado que usamos en el mundo de Excel, aquí en este grupo que se llama estilos, como verán los comandos están agrupados en grupos. Este es el grupo de estilos, este es el grupo de números, vayan viendo el puntero del mouse, con esto lo estoy indicando, este es el grupo de alineación, y así en cada una de las etiquetas vamos a poder ver diferentes grupos de comando para acceder al comando que tenemos. Entonces, en el grupo de inicio vamos a tener este formato condicional, y este formato condicional nos va a poder permitir poner estas reglas. Voy a ir platicando de esto para que ustedes vean que esto que a lo mejor para unos va a ser muy básico, para unos va a ser avanzado y hasta como magia, pues es algo que se puede aprender muy fácilmente y lo podemos aplicar para poder poner alertas, alarmas o indicadores que nos vayan permitiendo controlar qué es lo que estamos haciendo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense otro elemento muy básico en la productividad que tenemos que hacer y por ahí, digamos, vamos a empezar, que es que toda esta información con la que yo estoy generando mis reportes, esta información, yo la obtengo de mi sistema de información, mi sistema contable, mi sistema administrativo que no está en Excel. Aquí tengo una réplica, por ejemplo, de lo que le llamamos en el área contable financiera mi balance de comprobación, que es la estructura de todos los movimientos que caen en la contabilidad en un periodo en donde tengo con qué inicié, cuáles fueron los movimientos y cuál es mi saldo final. Por ejemplo, ahorita es una base de datos de ejemplo en donde tengo nada más hasta el renglón 2714. ¿Qué pasa si yo elimino esto? Si yo le doy aquí eliminar hoja, me voy ahí en inicio a eliminar hoja, pues desde luego, fíjense ahí me está hablando de eliminar esto, pues yo ya no tengo reportes. Sin embargo, yo puedo rápidamente, en este caso es una macro, ya tendremos una cláusula para hablar de macros. Macros es la automatización de un proceso, en donde ese botón está ligado a una macro en la cual yo voy a esa información, por ejemplo, aquí como es
no es un programa, no es un software, sino es algo, una herramienta que cada uno podemos construir. Me voy al apartado en donde está precisamente estos cursos y fíjense, tomo la información que me genera mi sistema contable. Si mi sistema contable no me lo genera a lo que es Excel, yo puedo generarlo a una impresión solo texto en lo que es un archivo plano. Hoy en día ya todos nuestros sistemas, afortunadamente, nos permiten tener esta, ¿cómo se le llama? Perdón, déjenme silenciar esto. Nos permiten tener los reportes, las salidas hacia lo que es Excel. Pero fíjense, ahorita yo voy a abrir ese archivo que inclusive la información sale toda partida, inclusive las cifras negativas, el signo negativo lo pone del lado derecho, lo cual algunas versiones de Excel pueden interpretarlo como que es un texto. Me pregunta qué fecha corresponde este reporte, por ejemplo, y me sugiere una. Y fíjense cómo en cuestión de segundos yo ya tengo esta información. Si yo elimino esta información, esta hoja, fíjense, la voy a eliminar otra vez por algo que no les mostré. Si yo elimino esta información, pues al momento de que yo esté integrando reportes, para de estos reportes sacar indicadores, pues no hay nada. Miren, aunque yo tengo que me tome para integrar, pues está en cero. ¿Por qué? Porque no tengo, borré mi balanza, que es mi fuente de datos. Si yo vuelvo a ejecutar esta operación, fíjense cómo la información está partida y algunas cifras que deberían ser, que son negativas, lo pone del lado derecho. Yo al momento que importo esta información, me la acomoda, me pregunta qué fecha es y entonces automáticamente yo ya tengo otra vez mi reporte que se está integrando por estas cantidades. ¿Por qué? Porque esa es la fuente que estoy haciendo. Esto técnicamente pudiéramos decir, y con respeto a los desarrolladores de sistemas, que es un sistema de inteligencia de negocios o business intelligence. Y quiero empezar por aquí para que ustedes vean lo que se puede llegar a hacer en en una hoja de cálculo. Pero bueno, me van a decir ustedes seguramente, sí, Mauro, pero esa es una macro. A lo mejor yo no sé programar macros y entonces pues me tendré que esperar a que subas la cápsula en donde hablen un poco de este proceso de las macros. No, fíjense que esto lo podemos hacer también de manera muy rápida. Esto que ahorita organiza la balanza, Excel, la balanza en cuestión de 3, 4 segundos, ya está medido, por ejemplo, en los cursos presenciales cuando lo hemos hecho, está medido que con ciertas técnicas de manejo de teclado, lo puede hacer el usuario, como ustedes, como yo, inclusive en su primera sesión, en cuestión de 30 segundos. Entonces, todo este proceso de arreglar la balanza se puede hacer en 30 segundos. Y entonces vamos a empezar con algunas cuestiones prácticas. Pueden abrir cualquier hoja de Excel, cualquier archivo que ustedes tengan de Excel, eso no importa. Nada más tengan cuidado que si abren un archivo de Excel con los que ustedes trabajan, que tiene datos, les vuelvo a decir, puede ser cualquiera. Lo que vamos a ir haciendo, no lo graben y lo sobrescriban si es un documento importante. Vamos a ir moviendo, vamos a ir jugando. Puede ser que ustedes borren alguna información, que la alteren y entonces pues esto podría, y si lo guardan así nada más, le dan guardar, lo sobrescribe y entonces esa información importante va a quedar alterada. Entonces, algo muy importante es que puede ser una hoja en blanco. Yo les sugiero que sea una hoja que tenga datos. Como van, la información que yo abrí es muy simple y que si es una información con la que ustedes trabajan, que tiene datos, entonces de una vez ahorita la guarden como y le den otro nombre. Ese es un tip muy básico, pero muy importante. Hay que darle guardar como y darle otro nombre. Y si ustedes lo consideran hasta otra ubicación, en donde ustedes lo puedan localizar, ese archivo, este archivo con el que vamos a hacer práctica. Y bueno, les decía, ¿cuál es el secreto vamos a cerrar, cuál es el secreto para hacer esto que hace la macro? Si bien no lo vamos a hacer manualmente en 3, 4 segundos, sí lo podemos hacer en 30 segundos. Porque si yo les preguntara, ¿cuánto se tardarían ustedes en arreglar ese archivo que se llama esa balanza contable que sale toda partida y dejarla como lo hace la macro? Pues a lo mejor muchos me dirían, oye, pues varias horas o hasta un día, ¿no? Pues no es cierto, se van a tardar 30 segundos y ¿en dónde está el secreto? El secreto está en usar el teclado. Y es un secreto, desde luego lo digo un poco en broma, porque hoy en día la mayoría de los usuarios de las suites de Office y en sí de la computadora utilizan mucho el mouse. ¿Por qué? A mí me tocó empezar a usar las computadoras cuando todavía no había un ambiente Windows. Por lo tanto, los que sean de mi generación
o anteriores sabrán que teníamos que usar el teclado o sí o sí. Cuando surgen los ambientes Windows, y desde luego la hoja de cálculo en Windows, fue algo fabuloso porque nos ayudó a aprender más fácilmente computación. ¿El problema cuál fue? El problema fue la lentitud. ¿Qué quiere decir? Que es más fácil saber cómo imprimir porque simplemente dirijo el puntero del mouse y le digo imprime, o le digo ponme color de negritas, o le digo ordéname, pero esto se vuelve mucho más lento y es hasta una cuestión que en los procesos fabriles de transformación le llaman el lean manufacturing, que quiere decir, procura tener una manufactura esbelta en donde quites todos los desperdicios de tiempos y movimientos para que tu producción sea más eficiente, para que puedas producir más con mejor calidad. Y esto es lo que estamos haciendo en Excel cuando usamos el teclado. Entonces, fíjense, todos conocemos movimientos de teclado básicos. No los voy a poner todos, desde luego en la ayuda de Excel pueden pedirle cuáles son los atajos de teclado o los shortcuts. Y Excel, en su ayuda, les va a dar una lista impresionante, esto lo podemos tener en web, de los atajos, pero les voy a decir unos muy importantes que son útiles, muy útiles para trabajar en grandes bases de datos. Todos conocemos cuando le ponemos control inicio y control fin. Fíjense, yo estoy poniendo control y la tecla de inicio y control y la tecla de fin. Esto pudieran decir en este momento ustedes que es muy básico, pero ojo, esto créanme que a lo largo de muchos años, les podría decir 15 años de curso, hasta programadores me han dicho, caray, si yo hubiera entendido y aplicado estos atajos, hasta mis macros, mi programación hubiera sido más esbelta. Entonces lo que estamos haciendo tal vez no es enseñarles algunos atajos de teclado que ustedes seguramente ya conocerán y que hasta los pueden investigar, sino como hacer conciencia de cómo esto impacta de manera impresionante nuestra productividad. Créanme, de manera impresionante, al grado de lo que yo les digo, que pueden ustedes limpiar esa balanza que vieron en cuestión de no más de 30 segundos. Entonces, fíjense, control fin y control inicio. Recordemos nada más en el teclado que ya ahora casi en la mayoría de las computadoras, para acceder a las teclas, por ejemplo, de inicio, de fin, o en inglés home end, o a las teclas que dicen repag o abpag, que es como retroceso de página o avance de página, también las tenemos compartidas con las flechas del teclado. ¿Qué quiere decir? Que en la flecha, en la tecla de inicio, también tenemos la flecha que apunta hacia la izquierda. Entonces, tenemos que poner atención cuál es el comando que nos va a dar esa tecla cuando la apretamos. Entonces, fíjense, yo voy a poner mi cursor del mouse aquí como por ejemplo, cualquier celda. Y si yo aprieto la tecla de inicio que está también combinada con la flecha izquierda, vean, cuando aprieto la flecha de inicio me regresó, voy a apretar la tecla de inicio, me mueve a la izquierda. Entonces, si yo quiero no el movimiento a la izquierda de la celda, sino irme al inicio o al home, tengo que combinarla con la tecla FN. Van a ver, seguramente muchos conocen que tenemos una tecla que se llama FN o que así se refiere como function. Entonces, si yo lo que quiero es acceder al comando de inicio de home y no a la flecha izquierda, tengo que apretar FN y home. O ahí voy, me pongo otra vez en esa celda, FN e inicio. ¿Eso qué quiere decir? Que ahora las computadoras, para ser más pequeñas, para reducir el teclado, pues tenemos que hacer una combinación de teclas. Entonces, cuando yo les diga aprieten inicio o váyanse a inicio, que lo que hace ese comando es correrme hasta la primer columna de la hoja, aunque yo les diga aprieten la tecla de inicio, lo que tienen que hacer es apretar FN e inicio. Por ahí me dicen algunos que no pueden visualizar el video, que solo lo escuchan. Bueno, están viendo mi pantalla. Déjenme compartir todo lo que es mi pantalla de la aplicación de Excel. Toda mi pantalla. Voy a compartir toda mi pantalla para que lo puedan revisar. Entonces, fíjense, ahí para que lo veamos. Cuando yo estoy apretando la tecla aquí para que vean todos lo que estoy haciendo en mi pantalla. Cuando estoy haciendo, entonces, pongo mi tecla, mi cursor, perdón, en cualquiera de estas pantallas, le doy flecha a la izquierda o que está combinada con inicio y no me da inicio, sino que me da flecha a la izquierda. Entonces, lo que les estaba diciendo es que si yo lo que quiero es irme al inicio,
de la hoja, o que quiere decir la primera columna, tengo que apretar la tecla FN e inicio, ¿ya vieron? Me voy a mover aquí a esta celda, le doy FN e inicio, y ahora sí me está entonces dando el comando de inicio. ¿Por qué? Porque si no, lo voy a poner en esta celda, ahí estoy en esa celda, si no, lo que está pasando es que cada vez que aprieto la tecla de inicio sin apretar FN en mi computadora, lo que me da no es inicio, no es el comando de inicio, sino que me da el movimiento a la izquierda. Entonces, espero que con esto me vaya entendiendo. Esta hoja que tengo al frente, en donde dice distribución global, puede ser cualquier hoja que ustedes tengan, les vuelvo a decir. No importa, nada más que no la vayan, si es una información importante, pues no vayan a sobreescribirla si borran o alteran algo, ¿no? Entonces, fíjense, ¿para qué es esto? Esto es muy fácil. Esto inclusive les va a dar ideas, aunque no tuvieran Excel abierto, aunque no tuvieran ahorita Excel. Ustedes van, si yo le doy control inicio y control fin, con control inicio, ¿qué es lo que hace el comando del teclado? Me lleva al inicio. Control fin me lleva al final del teclado. Entonces, estos movimientos son muy importantes porque me van a permitir de manera muy rápida hacer movimientos y selección en grandes bases de datos. Esto es lo importante. Aquí un tip muy importante que les quiero decir y que pudiéramos decir que es como un secreto también, es que ustedes, hoy la necesidad es que tenemos que trabajar, manejar, acomodar, limpiar, ordenar, consolidar grandes bases de datos en el mundo actual en el que estamos. Y todos tenemos que ser muy eficientes al manejarlo en dos sentidos. Uno, poder manejar esas grandes bases de datos de manera rápida, pero sobre todo con una alta precisión, porque si no podemos desacomodar esa información. Y el secreto está precisamente en usar el teclado y usar esta serie de comandos. Por ejemplo, pensemos, si yo le doy control inicio, control fin, ya vieron que me lleva. Control inicio, como la mayoría sabrán, pues me lleva a la primera celda. Control fin me lleva a la última celda de mi área de trabajo. Fíjense, mi área de trabajo, no a la última celda en donde tenga datos. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo por alguna razón escribo otra cosa aquí, por ejemplo, voy a escribir al azar algo y luego lo borro, no importa que ya lo haya borrado, vean, cuando le doy control inicio, me lleva al principio, cuando le doy control fin, ya se extendió mi área de trabajo, esos renglones más y esas columnas adicionales. Es decir, mi área de trabajo ya se fue hasta esa celda que le voy a poner un color, simplemente como referencia para que vean hasta dónde se extendió mi área de trabajo. Ahorita les digo cómo restablecer el área de trabajo dentro de los tips de movimiento y selección. Pero entonces, fíjense, algo bien importante para que ustedes los apliquen a todos los métodos abreviados que utilicen, es esto que ya estamos diciendo. Primero, conocer su teclado, porque si yo les digo control fin, por ejemplo, en la máquina que yo tengo, la que estoy usando y de la que estoy proyectando, yo tengo que utilizar para acceder a la tecla inicio y a la tecla fin, o a la tecla home o en si estuviera en inglés, necesito apretar la tecla FN, F y N, F de foco, N de niño. ¿Por qué? Porque me dice que en mi máquina, para que yo acceda inicio y fin, son los comandos secundarios, es decir, que para que acceda a esos comandos necesito apretar forzosamente la tecla FN. Por lo tanto, cuando yo les digo aprieten control fin, dependiendo del teclado que ustedes tengan, como yo en este caso, no es nada más control fin, es control FN fin y me lleva al final, ¿ya vieron? Y si yo les digo, aprieten control inicio, que es el comando, el abreviado en el teclado original, yo no puedo darle control inicio nada más, sino le tengo que dar control fin inicio. Entonces, en muchas máquinas será control F inicio, control F fin. Y me estará llevando, como ustedes ven, voy a poner un color más suave para que se pueda visualizar. Fíjense, me está llevando control inicio, control fin, control inicio, control fin, control inicio. ¿De acuerdo? Entonces, este es un primer tip muy importante de productividad que desde luego, claro, al principio no lo van a probablemente hacer tan rápido, pero empieza por la concientización, que quiere decir darnos cuenta de esta característica que tiene. Si yo me doy cuenta de esto, puedo hacer movimientos muy rápidos y muy precisos. Pensemos que por alguna razón, toda esta área, hasta donde está la celda pintada en amarillo, es un área muy importante que tengo que copiar, que tengo que darle un formato o que tengo que ponerle un color o hacer algo, ¿no? Con esta
selección. Entonces, imagínense que todo esto es una gran cantidad de información, inclusive no tan pequeña como ahorita lo vemos en la pantalla para efectos didácticos, pero que la tengo que copiar y me la tengo que llevar a un correo, ¿no? O la tengo que llevar a otra aplicación como un Word o un PowerPoint. Pues entonces, fíjense, en lugar de que yo tome mi mouse, como es lo tradicional, y esté arrastrando hasta acá y llegue hasta mi última celda, pues no es necesario que yo haga eso, sino que, perdón, de una vez déjenme ya poner esto en silencio, sino que yo lo que tengo que hacer en lugar de estar usando el mouse es, eh, es muy tardado y es muy impreciso porque en una gran cantidad de información ustedes me darán la razón, de repente ya me pasé, de repente ya me quedé corto, luego otra vez ya me pasé. Entonces lo que hago es que fíjense, rápidamente yo puedo seleccionar con el teclado esta área de información. ¿Cómo lo hago? Bueno, si estoy en la primer celda, que es la 1, le agrego al movimiento de control fin, ya decíamos que control fin me lleva al final. Control inicio me lleva a la celda 1. Control fin me lleva al final. ¿Cuál es la diferencia entre moverse y seleccionar? La diferencia entre moverse, como ahorita estoy moviendo la celda, y seleccionar es agregar la tecla Shift o la tecla que tiene la flecha hacia arriba. Esa tecla Shift o la tecla de mayúsculas, ojo, no la de bloqueo de mayúsculas, sino la tecla que tiene la flecha hacia arriba, que la tenemos inclusive en ambos lados del teclado. Cuando yo dejo apretada esa tecla y muevo mi cursor con las flechas del teclado de la derecha a la izquierda abajo, fíjense cómo mi selección se extiende. Entonces, cuando yo le doy control fin, control inicio, control fin, ¿qué pasa si hice control inicio y control fin? Además lo hago apretando la tecla shift. Fíjense, en lugar de control shift llevarme al final y control inicio llevarme al inicio, le doy control shift fin y vean cómo me seleccionó todo. Y luego al final, me voy al final, ahí estoy en el final, en donde está la celda amarilla, y le doy control shift inicio. Y vean, rápidamente estoy seleccionando esta área. ¿De acuerdo? Ustedes pueden hacerlo en el documento o en la base de datos que tengan abierta, rápidamente pueden seleccionarlo. Bueno, mucho de esto probablemente ustedes lo sepan, pero lo importante es hacerlo. Fíjense, si esta área, inclusive ahorita la voy a colorear, yo la quiero seleccionar de manera muy rápida, pues entonces, fíjense, si yo estoy navegando en medio de esa enorme base de datos, pensemos que mi base de datos es todo este rectángulo amarillo. Yo rápidamente con Control Shift Fin me voy al inicio, al final, y luego me regreso al inicio, pero agregando la tecla Shift, que quiere decir Control Shift Inicio. Claro, recuerden, en casos como en mi computadora, la que estoy utilizando, además del Control Shift Inicio, debo apretar FN, como puede ser en el caso de todos ustedes, de muchos de ustedes. Otra vez, estoy en medio de esta enorme base de datos. Entonces, quiero seleccionar todo este rango de manera rápida. En lugar de tomar el mouse y estar jalando aquí toda mi selección hasta acá, lo que hago, fíjense, me pongo en cualquier celda aleatoria. Lo que hago es que me regreso al inicio y luego me voy al final, pero seleccionando, que quiere decir apretando la tecla Shift. Me voy al inicio con Control Inicio y luego me regreso al final, pero con Control Shift Fin. Y con eso estoy seleccionando toda mi área, toda mi base de datos. Entonces, algo bien importante en el uso de estos métodos abreviados de movimiento y selección. Vamos, al momento que vayamos viendo otros temas ya de aplicación sobre temas específicos, iremos viendo cómo se van usando estas diferentes teclas de navegación y de selección, que ya vimos que es selección cuando aprieto Shift también, para trabajar con diferentes bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, lo iremos viendo. Pero esto es importante que lo vayamos tomando nota. Todos estos métodos abreviados con el teclado los pueden tener en la ayuda de Microsoft. Cuando ustedes aprietan la tecla F1, muchos de ustedes sabrán, pues ahí aparece la ayuda de Microsoft. Y entonces ahí pueden escribir ustedes lo que quieren y le pueden poner métodos abreviados. ¿De acuerdo? Al momento de poner métodos abreviados o shortcuts, ahí les va a dar teclas del método abreviado para Office, teclas del método abreviado para Excel, por ejemplo, que aquí lo tenemos. Y entonces ahí pueden tener toda una
un menú, un listado de estos métodos abreviados, que son muchos y que yo les diría que le pongamos énfasis a los que son de navegación y selección. Y claro, si ustedes trabajan con alguna herramienta en especial o con gráficos o con una serie de dibujos o objetos, pues también hay métodos abreviados especiales. Pero aquí son métodos abreviados que yo les recomiendo usar, los que usamos de manera general todos, que es al momento de navegar y seleccionar bases de datos. Muy bien. Algo muy importante que hay que saber, voy a cerrar esto, algo muy importante que hay que saber, ¿cómo restablezco mi área de trabajo? Fíjense, mi área de trabajo se extendió hasta acá. Entonces, lo que yo tengo que hacer para restablecer mi área de trabajo, y vamos a ver también algunos métodos abreviados, pues es, aunque ya no hay nada en estas columnas, no hay nada en estas columnas, ni hay nada en estos renglones, no hay absolutamente nada, me pueden decir que hay el color, ¿no? Y entonces muchos creen que si le quito el formato ya sin relleno, entonces ya mi área de trabajo se va a restablecer, vean cómo no. Inclusive, aunque yo borré todo esto, o aquí le diga con suprimir todo esto, mi área de trabajo sigue hasta allá. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es no nada más borrar. Fíjense, aunque yo ya borré y sigue mi área de trabajo hasta allá. Lo que yo tengo que hacer es eliminar todas las columnas y filas que me sobran. Lo voy a pintar otra vez para que sea más ilustrativo. Ustedes pueden poner al azar en unas cuantas celdas, datos, información, nada más. Pero fíjense lo que tengo que hacer para que mi área de trabajo no se extienda hasta allá, que pudiera ser todavía mucho más lejos, ¿eh? Ahorita lo estamos poniendo ahí cerca también para que lo puedan ver en la pantalla. Pero pues imagínense que esta base de datos sea de cientos de miles o inclusive millones de datos y todavía se vaya más allá mi área de trabajo, pues esto me dificulta mucho en manejar información. Lo que tengo que hacer entonces no es nada más borrar, tengo que hacer dos cosas. Primero, eliminar todas las columnas que me sobran y todas las filas que me sobran. ¿Y cómo las elimino? Bueno, hay muchas maneras de eliminarlo. Es una de las cuestiones que hace muy versátil a las aplicaciones de Office y desde luego Excel. Pero la manera más corta de eliminarlo es con control menos. Y ese es otro método abreviado. Si yo aprieto control menos, pueden hacerlo. Si yo aprieto control menos y tengo seleccionada nada más un grupo de celdas, no toda una fila, no toda una columna, me aparece esta ventana, en donde Excel me pregunta qué quieres eliminar y hacia dónde quieres desplazar al momento de quitar esa celda o ese grupo de celdas, hacia dónde quieres desplazar la información, ¿no? Si es hacia la izquierda, hacia arriba, o me estoy refiriendo a eliminar toda la fila o toda la columna. Y junto con este método abreviado, que es control menos para eliminar, para quitar, pues ustedes ya saben cuál es el método abreviado para agregar. Si control menos es para quitar, pues entonces cuando yo le doy control más es para agregar. Entonces fíjense cómo me aparece la misma ventana, solamente que está haciendo referencia a agregar. También me pregunta hacia dónde desplazar, dado que voy a agregar una celda, si es a la derecha, abajo, o me estoy refiriendo a toda una fila o toda una columna. Esto generalmente ustedes ya lo conocen. Pero fíjense otra vez, tips de productividad. Tips de productividad, para que yo no me esté deteniendo tanto cuando estoy manejando grandes cantidades de información, tengo que preparar reportes y hacer análisis, para que yo no me esté deteniendo estos que ustedes podrán decir segundos o microsegundos. El Lean Manufacturing se basa en reducir hasta microsegundos. Hasta microsegundos. Entonces, lo que les voy a dar el tip es que si yo selecciono toda la columna o todas las columnas que pretendo eliminar, pues entonces, ¿qué pasa cuando le doy control menos? Pues que ya no me sale esa ventana, fíjense. Ya automáticamente me las elimina. Ahora, ¿cuál es el método abreviado para seleccionar toda una columna, un grupo de columnas? Control barra espaciadora. ¿De acuerdo? Control barra espaciadora. Fíjense, ustedes pónganse en cualquier celda. En el momento en el que le den control barra espaciadora, la tecla de control y barra espaciadora, en ese momento le selecciona toda la columna de donde estén posicionados.
Fíjense, como ahorita estoy en una sola celda, que puede ser cualquier celda, cuando yo le doy control barra espaciadora, me selecciona toda la columna. Sé que muchos están diciendo que eso lo podemos hacer con el mouse. Claro, todo esto lo podemos hacer con el mouse. Pero es mucho más eficiente, más productivo cuando lo hacemos con el teclado. Entonces, fíjense, dependiendo en donde yo esté, me va a seleccionar toda esa columna. Y si yo quiero extender, en este caso, mi selección no nada más a la columna K, como se ve en pantalla, sino a la L y a la M, yo lo puedo hacer de diferentes maneras. Una más fácil es que dejo apretado Shift y con la flecha derecha del teclado, la tecla que tiene la flecha derecha del teclado, y apretando Shift, le doy 1 y 2. Y con eso ya tengo seleccionado las 3 columnas en este caso que me sobra. También la otra manera es que en lo individual extienda mi selección de una celda, extienda mi selección con Shift y flecha a la derecha a la columna L y a la columna M sobre la misma fila que yo tenga. Fíjense, ahí tengo una selección de una línea, 3 columnas. ¿Y qué pasa cuando le doy control barra espaciadora? En ese momento ya tengo seleccionadas mis 3 columnas. Entonces, cuando yo le doy control menos, vean lo que pasó. Si ya teniendo seleccionadas esas 3 columnas le doy control menos, ya me eliminó esas columnas. Ya me evitó, me perdí tiempo apareciendo la ventana que dice hacia dónde quieres desplazar esa celda o a qué te refieres. Te refieres nada más a que quieres una columna o una fila, porque ya lo seleccioné. Fíjense, apliquemos esto mismo en el concepto de eliminar las filas que me sobran. En este caso, ¿cuáles son las filas que me sobran? Y están, en mi caso, en mi pantalla en color amarillo, para que lo tengamos más claro, ¿no? Esas filas me sobran. ¿Por qué me sobran y por qué me sobran estas columnas? Porque yo quiero que cuando le dé control fin me traiga hasta esta celda J15. Es hasta donde llegan mis datos. Entonces, lo que voy a hacer es igual. Voy a seleccionar bajo cuando le doy control menos. Cuando le doy control menos, ya las elimino. ¿Se dan cuenta qué rápido es? Claro, ahorita estamos trabajando con una base de datos chiquitas. ¿Cuál fue el método abreviado que utilicé? Es Shift. Ya una vez que tengo, le voy a dar regresar. Y una vez que tengo todas las filas que voy a borrar, le doy Shift, o sea, la tecla que tiene la flecha hacia arriba, ya sea la que está del lado izquierdo o lado derecho, el teclado no importa, Shift y barra espaciador. Es la que me permite escribir mayúsculas. No bloqueo de mayúsculas, la que me permite escribir mayúsculas. Entonces va de nuevo, selecciono las las filas, en este caso, las celdas de las filas que me sobran, y dejo apretado Shift y aprieto barra espaciadora. Con eso lo que estoy haciendo es eliminar todo el renglón. En este caso, el renglón 16, 17, 18, 19, 20. Y cuando le doy control menos, ya eliminé también todas las filas que me sobraban. Entonces, ahorita acabo de borrar con control barra espaciadora para seleccionar las columnas y con shift barra espaciadora para seleccionar los renglones, acabo de borrar lo que me sobra. Sin embargo, cuando le doy control fin, me sigue llevando, vean, sigue extendida mi selección porque falta la segunda acción. Dijimos que la primera era borrar las columnas y las filas que me sobran y ya las borré. El segundo paso es guardar mi hoja de cálculo, guardar mi libro de trabajo. Método abreviado para guardar, control G. En inglés es control S de save. En español es G de guardar. Entonces, fíjense, ya una vez que eliminé las columnas y las filas que me sobran, cuando le doy control fin, vean, ya me está llevando solamente a esa área de trabajo que a mí me interesa, que es hasta donde está el gran total, ¿verdad? Entonces, técnicas de productividad. Algunos shortcuts importantes que debemos de revisar también aquí. Algunos shortcuts importantes. Por ejemplo, creo que todos sabemos que el movimiento con el teclado básico, pues es con las flechas. Me muevo hacia la derecha, me muevo hacia la izquierda, hacia abajo, hacia arriba, hacia la derecha, hacia la izquierda.
Todos sabemos este movimiento, es el movimiento básico con el teclado. Y lo estoy haciendo con las teclas que tienen las flechas hacia los puntos cardinales, hacia abajo, hacia arriba, hacia la izquierda, hacia la derecha. Y creo que todos también conocemos que si yo dejo apretada la tecla control, lo que hace el cursor es que patina, se mueve, se desliza hasta donde termina la información y tengo celdas en blanco. Voy a quitarle el color aquí a esto. Entonces, fíjense, si yo me pongo en donde está, por ejemplo, el letrero de enero, el rótulo de enero, que es la celda C8. Si yo aprieto la tecla que tiene la flecha a la derecha, todos sabemos el movimiento obvio me lleva a febrero. Si ahí aprieto la tecla que tiene la flecha a la derecha, me lleva a marzo. Si ahí aprieto la tecla hacia abajo, que tiene la flecha hacia abajo, me lleva a esa cifra. Pero me voy a poner otra vez en enero. ¿Qué pasa si en lugar de nada más apretarle la tecla hacia la derecha, le dejo apretado control? Vean, y luego control flecha izquierda, control flecha derecha, dejo apretado control flecha izquierda, control y flecha derecha, control y flecha hacia abajo, control y flecha a la izquierda, control y flecha hacia arriba. Esto me permite navegar por grandes extensiones de datos de la hoja y utilizar como freno, pues cuando haya columnas en blanco o cuando haya columnas con datos. Porque, por ejemplo, fíjense, si yo me pongo aquí al final de las sumas de enero y yo le diera control flecha hacia abajo, a donde me detendría. Si yo ahí a donde está ahorita en mi pantalla el cursor, le doy, que es aquí en la celda C15, le doy control y flecha hacia abajo, me va a detener hasta el final de la hoja de cálculo, excepto que hubiera una celda con datos. Fíjense, como en teoría me debería detener en la celda en donde encuentre un dato. Como no hay datos, si le doy control y flecha hacia abajo, lo que está haciendo es que me está llevando hasta el final de mi hoja de cálculo. Y ahí puedo ver, por ejemplo, que Excel tiene 1.048.576 filas. ¿Puedo ver? O sea, me llevó hasta la última fila o hasta el último renglón de mi flecha, de mi hoja de cálculo. Si yo me quiero regresar a donde estaba, pues le doy control y flecha hacia arriba. Y entonces va a patinar por todas las celdas en blanco y se va a detener en la primer celda que tenga datos. Control y flecha hacia arriba, vean, se detuvo en el total de enero, que es la primera celda en donde encuentra datos. Por lo tanto, si yo por alguna razón quiero llegar a esta ubicación y, por ejemplo, pongo algún carácter como pudiera ser un asterisco, vean, yo con control y flecha hacia abajo o hacia arriba puedo rápidamente navegar para llegar a esa ubicación, que desde luego ahorita pues son unas cuantas celdas abajo. Muchos dirán esto lo puedes hacer hasta con el mouse, ¿verdad? Dándole clic aquí o dándole clic aquí, o lo puedes hacer hasta de manera manual, una por una, ¿verdad? Me bajo hasta esta celda donde está el asterisco y subo. Pero recuerden que todo esto lo estamos haciendo en el caso de manejo de grandes bases de datos, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo importante, pues, que debemos de tener en cuenta. Ahora, perdón, ahora vamos a, ¿cómo se llama? A lo que es otro tema muy importante en el manejo. Bueno, unos shortcuts también que son importantes, básicos, muy útiles cuando estamos manejando números. Por ejemplo, vamos a borrar las sumas, en este caso voy a borrar las sumas que tengo aquí. Ustedes pueden utilizar una hoja en blanco y ponerle a unas cuantas celdas la información que ustedes quieran. Por ejemplo, ¿cómo le hago? Esto es también muy conocido, pero déjenme decirlo, para enseñarles el shortcut que a continuación va. ¿Cómo hago para cuando yo quiero poner el mismo dato en varias celdas a la vez? ¿Cómo le hago cuando quiero poner el mismo dato en varias celdas a la vez? Esto pareciera ser muy común, pero no. Por ejemplo, si ustedes quieren llenar ahorita rápidamente información, pues ustedes pueden poner enero, hoja, en limpio, y saben que esta asa de relleno, que es la parte inferior izquierda de Excel, la podemos arrastrar y nos va llenando. A lo mejor ahorita ustedes dirán, oye Mauro, no hay que usar el teclado, ¿por qué estás usando el mouse?
Bueno, ojo, yo lo que digo no es no usar el mouse. Mi recomendación como consultor en análisis de datos en Business Intelligence es que el mouse es una herramienta también muy útil, igual el touchpad. Lo que digo es que cuando estamos gestionando grandes bases de datos y estamos haciendo movimientos repetitivos que vamos a hacer cientos de veces o a lo mejor miles de veces un mismo movimiento, como eliminar columnas, como copiar información, como sumarizar, ahí es a donde conviene usar los métodos abreviados, es decir, trabajar con el teclado. Cuando yo hago un movimiento que voy a hacer muy pocas veces, una o dos veces al día, pues entonces no importa que lo haga con el mouse, no estoy perdiendo tanto tiempo, ¿de acuerdo? Entonces tampoco se trata de que tiremos todos los mouse a la basura. Entonces fíjense, si ustedes quieren meter una gran cantidad de información, pensemos que nosotros queremos meter una gran cantidad de datos en todas estas celdas. ¿Cómo le hago? Escribo la información que ahorita va a ser la misma, 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo, y en lugar de darle enter, porque si le doy enter, todos saben que lo que está pasando es que lo estoy poniendo nada más en, ¿cómo se llama? En esa celda. Lo que tengo que hacer es seleccionar el rango en el que quiero meter toda esa información, poner el número que quiero poner, pero no dar enter, dar control y enter. Si yo le doy control, enter, estoy poniendo ese dato en todas las celdas a la vez. Pensemos que me equivoqué, no era 1, 2, 3, 4, 5, era 6, 7, 8, 9. 1, el dato que quiero poner. Fíjense, estoy escribiendo, vean cómo no le he dado enter todavía. Sigue parpadeando ahí el cursor. Entonces, en lugar de enter, le doy control, enter y estoy corrigiendo todo esto. Que a lo mejor no era un número, no era un texto. Entonces, escribo lo que quiero y le pongo texto. Era mi nombre, Mauro. Entonces, con control, enter, estoy poniendo una gran cantidad de datos en en un solo movimiento en varias celdas a la vez. Y estas celdas no tienen que estar adyacentes, pueden ser celdas no adyacentes. Por ejemplo, pudiera decir que nada más en enero, en marzo, en mayo y por ejemplo en julio, ahí no quiero que vaya un texto, ahí quiero que vaya un dato. Entonces selecciono nada más las áreas en donde voy a meter la información que quiero, que en este caso es un número. ¿Cómo lo hice? Si lo hago con el mouse, probablemente muchos de ustedes sepan. Selecciono el primer rango, celda o grupo de celdas, dejo apretado control y selecciono con el puntero del mouse el segundo rango de celdas que quiero. Dejo apretado control y con el puntero del mouse arrastro para seleccionar los grupos que quiero y que no están juntos, que no están contiguos o adyacentes. Esa es la manera de hacerlo con el mouse. Ahorita les digo cómo lo hacemos con el teclado. Y fíjense, quiere decir que en esas celdas quiero meter un dato que puede ser un número, puede ser un texto, puede ser una referencia a una celda, puede ser una fórmula o una función. Todo lo que se pueda introducir en una celda, pero como va a ser el mismo dato en esos rangos de celdas, pues entonces no tiene caso que los esté poniendo una por una. Y también una opción sería que lo pusiera en una y lo copiara en las otras. Pero aún así todavía lo puedo hacer más productivo, como es, la selecciono, como ahorita lo tengo, escribo el número que quiero, en este caso 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Y en lugar de darle enter, fíjense, aquí estoy porque ahí se quedó el cursor. Pero como ya están seleccionados estos rangos, se va a introducir este número en todas las celdas que tengo seleccionadas. ¿Cómo? Poniendo control, enter. Poniendo control, enter, lo que estoy diciendo el Excel es mete este dato en todas las celdas que estén seleccionadas. De ahí ustedes caerán en la cuenta que es importantísimo, es básico lo primero que vimos, es saber moverse y seleccionar también rangos, celdas en una gran base de datos o en una superficie. Desde luego estamos hablando de la superficie de Excel, ¿verdad? Entonces, hasta ahí lo tenemos. Igual, desde luego, si yo quisiera borrar esa información, pues ahí la borro. ¿Cómo puedo seleccionar esos rangos sin
puntero del mouse, sin el mouse. Bueno, aquí hay algo bien interesante. Bueno, ahorita se los enseño, nada más para ir al comando que decíamos. Yo ya tengo aquí una serie de cantidades. Si ustedes quieren hacerlo, basta con que lo pongan aquí, le den control enter y ya lo tienen. El método abreviado que les voy a decir que este es utilísimo, que es importantísimo. ¿Cómo pongo una sumatoria? Por ejemplo, pónganse hasta el final, pongan hasta el final de sus cifras en enero o de las cifras de febrero, las que ustedes quieran, pero fíjense, me pongo al final de las cifras en enero y voy a apretar esta combinación de teclas que es el shortcut para pedir la sumatoria, o sea, una suma. Entonces, fíjense, voy a apretar la tecla Shift, que es la tecla que tiene la flecha hacia arriba. Luego voy a apretar la tecla Alt, que es la tecla que está al lado izquierdo de mi barra espaciadora. Y luego voy a apretar, mientras ya tengo oprimida la tecla Shift y la tecla Alt, voy a oprimir el signo de igual, que es el signo que está arriba del número 0, de mi teclado alfabético. Y vean, va de nuevo. ¿Cuál es el método abreviado? Shift, Alt y el signo igual. Lo voy a escribir aquí. El método abreviado es Shift con Alt, con la tecla Alt y con el signo igual. Cuando yo aprieto esta combinación de teclas, ya me voy a poner en esta celda es en donde voy a oprimir esta de teclas. Aquí, Shift, Alt y el signo igual, vean cómo Excel detecta automáticamente todas esas cifras que tiene arriba, se detiene hasta donde encuentra el texto de enero, título de enero, porque pues eso no se suma, lo detecta, entonces lo único que tengo que hacer es darle Enter, ¿de acuerdo? Solamente dándole Enter. Ya sé que hay muchas maneras de extender esta sumatoria a las demás columnas. Una puede ser copiando, una puede ser arrastrando por el asa de relleno con el mouse, pero pues ¿por qué no lo hacemos de una vez con todas? ¿Cómo? Seguramente ustedes ya les está ocurriendo cómo. Pero antes vamos a hacer otro ejemplo. Fíjense cómo Excel detecta ya sea hacia arriba o hacia la izquierda la serie de números que tenga para saber el rango que va a sumar. Si nos ponemos al final del primer renglón de esos datos que hayamos introducido y damos igual Shift, Alt y el signo igual, vamos a ver que Excel automáticamente detectó todos los números que tenemos del lado izquierdo. Entonces, cuando yo le doy Enter, vean, ya me estás realizando la sumatoria en este caso horizontal, así como hace un momento nos dio la sumatoria vertical. ¿De acuerdo? Entonces, eso es algo bien interesante. Entonces, otra vez, si yo quiero todos los totales por mes y todos los totales por renglón, decíamos, una opción, pues es que yo los copie o los arrastre con el asa de relleno, pero vamos a hacerlo todavía más productivo. Fíjense, ¿qué pasa si mejor selecciono toda mi base de datos? Fíjense cómo estamos utilizando los métodos abreviados de selección y de navegación que hemos visto, ¿eh? Selecciono toda mi área de trabajo, mi área de base de datos, me extiendo una columna, un renglón más y una columna más. Selecciono toda mi área de base de datos. Recuerden que ustedes que lo están haciendo ahí en su computadora, no necesitan ser exactamente todas las columnas que yo tengo hasta julio. No necesita ser exactamente este número. Puede ser el que ustedes quieran. Pueden hacerlo inclusive en 2, 3 columnas y lo pueden hacer con 3 renglones de información. Eso no importa. No digan, ay, Mauro, pero es que esto es bien fácil porque las bases de datos que estás usando ahorita son pequeñitas. O yo puse nada más 6 datos. No, esto se extrapola a grandes bases de datos y con la misma velocidad y precisión que estamos trabajando ahorita, es con la misma que van a trabajar en grandes bases de datos. Eso es lo interesante. Ese es, digamos, el secreto, si me permiten usarlo de manera chistosa, la palabra secreto. Ese es el secreto, que lo que tú haces de manera productiva aquí en pequeñas bases de datos, lo puedes hacer con grandes bases de datos. Entonces, fíjense, ya seleccioné toda mi base de datos, ya me extendí
una columna y un renglón. Entonces, fíjense, aprieto Shift, Alt y el signo igual. Shift, Alt y el signo igual. Y ese Shift, Alt y el signo igual, lo que está haciendo es que ya me está poniendo aquí los totales por mes y me está poniendo también los totales por renglón. Recuerden que ahorita las cifras que estamos manejando son un sinsentido. Voy a poner esto aquí para que se pueda ver, perdón, cuál es el método abreviado que usamos. Recuerden, uso Control X para cortar y Enter para pegar, un método abreviado que seguramente todos ustedes ya conocen. Entonces, fíjense, aquí ya estoy teniendo rápidamente la sumatoria de todas las filas y de todas las columnas. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo bien importante. Y otro método abreviado, ya les vuelvo a decir, hay muchos, pero ahorita les estoy diciendo algunos de los que considero que son indispensables en el manejo con números, con información. Es cómo le doy un formato común a esto. Fíjense, hasta ahorita, pues como son celdas en blanco, no tiene ningún formato. Pero ¿qué pasa si yo le quiero dar el dato más común cuando estamos hablando, por ejemplo, de unidades monetarias? Cuando estamos hablando de unidades monetarias, el formato más útil pudiera ser con 2 decimales y con separación de miles, ¿verdad? Cada que hay un millar que me dé una separación. Entonces, si se dan cuenta, pues ahorita ya lo separó. Le voy a dar Control Z, que ustedes saben que es para deshacer. Y otra vez estamos privilegiando el uso del teclado. Deshago. Fíjense, si ustedes seleccionan una celda, 2 celdas o todo el grupo de celdas a las que les quieran dar este formato y le dan Control Shift y el número 1 del teclado alfabético. ¿Qué quiere decir cuando hablo del teclado alfabético? El que está arriba de mi teclado alfabético. Arriba del 1 está la Q y el 2, ¿no? Entre la W y la letra E está el 3. Y entre la E y la R arriba está el 4. O sea, es el teclado de números que tengo arriba de mi teclado. ¿Por qué? Porque algunas computadoras tienen del lado derecho del teclado en general, tienen el teclado de calculadora, ¿no? Como una calculadora. Entonces, cuando le doy Control Shift, fíjense, Control Z otra vez. Control Shift y el 1 que está arriba de la Q para explicarme mejor. Cuando le doy Control Shift y 1, ese es un método abreviado que se tienen que aprender y que me da el formato más usado cuando estamos hablando de unidades monetarias, ¿no? Usar los decimales. Entonces, con eso yo le puedo dar formato rápidamente a todo. Y fíjense, cuando yo le doy Control Shift y 4, o igual como lo hicimos ahorita Control Shift 1, pero vamos a ponerle Control Shift y 4. Lo que estoy haciendo es darle formato de pesos, de moneda. Dependiendo cómo esté configurado su Excel y el idioma de su Excel, pudiera ser que les dé formato de euros o pudiera darles el formato de otra moneda, ¿no? Pero generalmente aquí en el lado de América, pues nos da un formato de pesos o de dólares. El signo es igual. Si nosotros quisiéramos un formato de porcentaje, que desde luego por estas unidades que estamos utilizando no opera, pero nada más para que ustedes vean, seguramente ya saben que el número es el número 5, Control Shift y el número 5. Si se dan cuenta, arriba del número 4 está el signo de pesos. Entonces, por ejemplo, cuando le doy Control Shift 4, me da formato de pesos. Arriba del número 5, en los teclados en español, rotulados en español, está el porcentaje. Entonces, si le doy Control Shift y 5, lo que me está dando a estas cifras, que es un sinsentido, pero bueno, nada más para que veamos el formato que me está dando, me da formato de porcentaje. Y por último, el Control Shift 1, otra vez, me regresa al formato numérico. No en todos los teclados por la configuración va a tomar el siguiente atajo que les digo. En esta computadora que tengo, por ejemplo, no lo toma, pero si le dan Control Shift y el número 3, en donde está el signo de lo que le llamamos el gato, ¿verdad? O el hashtag, Control Shift y el número 3, en algunos teclados, como en en el mío, no hace nada, pero lo que hacen muchos teclados es que les da el formato de fecha. Entonces les da a estas cifras el formato de fecha. En otro de nuestras cápsulas más adelante hablaremos de cómo se utilizan los formatos de fecha y qué son, que se les llama en Excel datos temporales. Pero ahorita les diré que un formato de fecha es un número. Para Excel no es un día, un mes y un año.
Así lo presenta para los humanos, pero para Excel es un número de serie. Entonces, si ustedes sí les dio este comando de Control Shift y el número 3, porque interpreta este número como un número de serie que corresponde a una fecha o el número que ustedes tengan, ¿no? Ahí en su teclado. Entonces, simplemente para que lo sepan, ese es un método abreviado que es importantísimo tener. ¿De acuerdo? Saber, porque es muy útil. Y si ustedes me dicen, oye, Mauro, ¿cómo lo regreso a un formato, aún sin formato, un formato ordinario? Bueno, no conozco un shortcut que haya como tal, pero yo lo que hago es que en lugar de usar el teclado otra vez, que es más lento, lo que hago es que abro la ventana de formato de celdas, que también es otro método abreviado que deben de anotar ahí y que deben de tener presente. Y este método abreviado es Control y el número 1, sin el Shift. El Shift, acuérdense que cuando aprieto Control Shift 1 es para darle el formato de 2 decimales y separación de miles. Cuando le doy Control 1 nada más, lo que hace Excel es que me abre esta ventana que se llama formato de celda. Y esta es una ventana que utilizamos también mucho. Esta ventana en formato de celda que ustedes seguramente ya conocen, pues tiene diferentes etiquetas, ¿no? La de número, la de alineación, la de fuente, la de borde, etcétera, etcétera. Aquí en la de número es en donde nosotros podemos ponerle el formato a los números con los que estemos trabajando y entonces le seleccionamos general y le damos a aceptar. Si le damos general y aceptar, quiere decir que nos ponga sin formato, como estábamos al inicio. ¿De acuerdo? Entonces, he aquí nuestros primeros tips de efectividad y productividad. Les vuelvo a decir, Excel es una herramienta muy versátil, muy versátil. Es más, muchos comparamos el Excel como un lenguaje de programación. ¿Por qué? Porque sirve para hacer qué? Sirve para hacer lo que se te ocurra, lo que tengas en mente, de acuerdo sobre todo a dos aspectos. ¿Cuál es tu área de conocimiento? Yo no soy actuario, yo no soy ingeniero, o yo no soy químico, seguramente no podré hacer cosas relacionadas a esas áreas, por mucho que sepa Excel, ¿verdad? Ese es el primer aspecto. ¿Cuál es tu área de conocimiento? Y la segunda, tu creatividad. Porque como un lenguaje de programación no sirve para nada si el programador no le saca jugo y le da una aplicación creativa. Entonces, hoy todos podemos decir, yo sé Excel, sí, yo como alguien pudiera decir, yo sé un lenguaje de programación, sí, pero ¿qué has hecho? Será la pregunta, ¿no? ¿Qué has construido? ¿Qué has automatizado con esto? Y después, inclusive, lo que yo sé hacer eficientemente, como en esta primera parte, que es navegar y seleccionar, es algo importantísimo cuando yo estoy grabando macros y utilizo la grabadora de macros, que ya veremos en cápsulas más adelante, pues utilizo estos atajos y estos movimientos de eficiencia que tengo. ¿De acuerdo? Entonces son aspectos importantes. Nada más algo que les prometí, que dije que íbamos a ver, y no se me olvida para pasar a la segunda parte de nuestro curso del día de hoy, que va enfocado a construcción de fórmulas, pues hablaremos de lo que es cómo selecciono rangos sin el mouse, porque ahorita lo estoy haciendo con control y el mouse, ¿verdad? Seleccionando rangos. ¿Cómo lo selecciono sin el mouse? Bueno, fíjense, abajo en Excel, y reduzco mi pantalla para que se vea mejor. En la parte de abajo en Excel, esta última barra que tengo, voy a hacerlo aquí. Esta última barra que tengo se le llama, voy a reducir todo en mi pantalla. Esta última barra que tengo aquí se le llama barra de estado. Y esta barra de estado me va diciendo qué tengo activado y no en Excel. Por ejemplo, esta barra es la que me permite, seguramente ustedes sabrán, tener las autofórmulas. Cuando yo tengo seleccionados dos o más celdas que tienen números, me dice cuál es el promedio de esos números que seleccioné, me dice cuántos datos hay, me da la suma y me puede dar más indicadores, así como también o menos. Me indica cuando tengo un bloqueo de mayúsculas, fíjense. Tengo mi bloqueo de mayúsculas. Me lo indica o no.
Si no lo indica, cada vez que dejan ahora sí el bloqueo de mayúsculas, no nada más Shift, sino la tecla de bloqueo de mayúsculas. Si no lo indica, ahorita les digo por qué. No vayan a tirar su computadora a la basura. Ahorita les digo por qué. Igual me indica, por ejemplo, cuando tengo un modo de ampliar selección. Fíjense, cuando aquí se alcanza a ver, cuando yo activo el modo de ampliar selección o lo desactivo. ¿Cómo lo activo o lo desactivo? Pues con la tecla F8. La tecla F8, la que tenemos hasta arriba de nuestro teclado, se llaman las teclas de función. No es que aprieten dos teclas, la F y el número 8, no. Es la tecla F8. No tenemos la tecla F1, F2, F3, la tecla F8. Desde cada vez que activo la tecla F8, si yo les digo qué pasa, pues en las celdas de Excel no pasa nada. Lo que está pasando es que si activo, se desactiva ampliar selección. ¿Y qué quiere decir cuando activo ampliar selección? Me van a decir a lo mejor que probablemente no lo pueden ver, no sé, a lo mejor es así la ven. Bueno, ¿por qué a veces sí veo o no veo? ¿O por qué me da más o menos operaciones matemáticas aquí? Porque lo tengo desactivado. ¿Cómo lo activo? Lo desactivo de manera rápida. Pongan su puntero del mouse. Pongan su puntero del mouse sobre esta barra de estado. Ya que tienen sobre cualquier parte de esta barra de estado su puntero del mouse, hagan clic con el botón derecho. Hagan clic con el botón derecho de su mouse o de su touchpad en las computadoras, en los laptops. Y van a ver que aparece este menú contextual. Se le llama estos menús contextuales y tiene otros nombres. ¿Por qué? Porque me da opciones en función de dónde estoy, ¿no? O sea, en función de dónde estoy me da las opciones. Entonces, como estoy sobre la barra de estado y le di clic con el botón derecho, entonces fíjense, me habla personalizar esta barra de estado. Ahí dice la barra de estado. Y todo lo que tiene una palomita, como decimos en México, pues quiere decir que lo tengo activado. Vean, aquí tengo el bloqueo de mayúsculas. Probablemente ustedes no lo ven, fíjense, ¿ya lo vieron? Cuando yo lo desactivo no me aparece, aunque tengo bloqueadas las mayúsculas. Cuando yo lo activo aparece, ahí se alcanza a ver en esta parte de mi hoja de Excel. Cuando yo estoy activando o desactivando el bloqueo de mayúsculas. Igual puedo activar o desactivar lo que yo quiera, ¿no? Por ejemplo, cuando tengo el bloqueo numérico, el bloqueo de desplazamiento. Y vean, por ejemplo, acá abajo tengo las operaciones matemáticas. Si yo quiero que me dé el promedio, el recuento de todos los datos en un rango de celdas, o el recuento nada más numérico, o también el recuento numérico. Si quiero que me dé de ese rango que estoy seleccionando cuál es la cantidad mínima o máxima, si quiero que me dé suma, el estado de la carga, y así, toda esta serie de operaciones. Entonces, si por alguna razón no les diera el bloqueo de mayúsculas, si lo quieren ver, o lo que ustedes quieran, aquí lo activan o lo desactivan. ¿De acuerdo? ¿Cómo llegué a este menú? Pues le di, perdón, señalando mi puntero del mouse sobre la barra de estado, le di clic con el botón derecho y me aparece menú contextual. Entonces, bueno, fíjense, seleccionen ahí una celda, la que sea, y activen con F8, la ampliar selección. Al ampliar con F8, ampliar selección, vean qué pasa. Muévanse con las flechas del teclado. Nada más con las flechas del teclado, por ejemplo, flecha hacia abajo, flecha hacia la derecha, otra vez flecha hacia la derecha, hacia abajo. Vean cómo se amplía, se extiende la selección, dependiendo hacia donde ustedes se muevan. Entonces, cuando yo aprieto la tecla de función 8, ojo, en algunas computadoras tendrán que apretar Fn y luego a donde está F8. No F8 solita. ¿Por qué? Para activar el modo de ampliar selección. Por lo que platicábamos al principio, quiere decir que las teclas de función no son las primarias, sino que eran como secundarias. Entonces, cuando yo aprieto F8, no se activa F8, se activa la otra función que hay en esa tecla, que puede ser subir brillo, bajar volumen, dependiendo qué otra función tenga esa tecla, no F8. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero F8? Tengo que apretar Fn y la tecla donde está F8. Y entonces ahora sí me va a dar la función de F8, que en este caso para Excel es ampliar, activar el modo de ampliar selección o desactivar el modo de ampliar selección. Entonces fíjense, ¿cómo sé si lo tengo activado o no? Pues para eso sirve la barra de estado, porque aquí me va a aparecer. Como dice ampliar selección,
no necesito apretar la tecla Shift para seleccionar un rango. Basta con que me mueva con el teclado, y yo estaré ampliando la selección como ahí lo ven. Si ya no quieren ampliar la selección, desactivo esa opción de ampliar selección. ¿Cómo la desactivo? Con F8 nuevamente. Y entonces fíjense otra vez con el teclado. Muevo las flechas y vean, me quita esa selección y me va seleccionando uno por uno, ¿de acuerdo? Generalmente estos cursos, pues hacemos un receso para que podamos variar el estímulo, un poco estirar las piernas, levantarnos al baño. Se dan cuenta, pues es que este tipo de cursos en concreto, que pues desde luego nos gusta hacerlo muy prácticos, se pasan muy rápido, ¿no? El tiempo, parece que se va muy rápido. Entonces, vamos a dar unos 5 minutitos nada más. Les digo entonces ahora sí cómo seleccionar rangos que no estén juntos. Fíjense, usando el teclado, no el mouse, miren, desaparezco el mouse. Usando el teclado. Selecciono el primer bloque de información, enero. ¿Cómo lo selecciono? Como ustedes quieran. Ya sea uno por uno, o ya sea con control, shift y flecha hacia abajo, por ejemplo. Ahorita que es un rango de datos muy pequeñito, pues lo puedo hacer muy fácil, pero imagínense que fuera una gran base de datos. Ahí es a donde viene el poder de usar el teclado. Entonces selecciono enero y pensamos que ahora quiero seleccionar marzo, pero no seleccionar febrero. Con el mouse ya sabemos cómo lo hacemos, control, y si fuera con el mouse selecciono marzo. Pero en este caso no vamos a usar el mouse. Selecciono enero y para seleccionar marzo lo que tengo que hacer es algo más que ampliar la selección con F8. No vamos a apretar F8, vamos a apretar Shift F8 y vean qué pasa. Shift, que es la tecla que tiene la flecha hacia arriba, Shift y F8. Y entonces con Shift F8 aparece no ampliar selección, ¿vieron? Aparece agregar o quitar selección. Agregar o quitar selección. Aquí estoy utilizando el mouse nada más para señalar aquí mi barra de estado. Shift F8, va de nuevo. Selecciono enero, se le doy escape, selecciono enero. Ya que seleccioné enero, le doy Shift y F8. Y aparece ampliar, agregar o quitar selección, perdón. Es más, cada vez que dejo apretado Shift y aprieto F8, Shift F8, Shift F8, pasa lo mismo. Activo o desactivo, agregar o quitar selección. Entonces, desde luego, debo de dejar activado, como vieron ahorita, se apaga, se prende, se apaga, se prende. Dejo activado agregar o quitar selección. En este caso lo que quiero es agregar, ¿no? Entonces, fíjense, ya que dejé activado, primero seleccioné el rango de datos de enero. Dejé activado agregar o quitar selección. Entonces, ahora, con el teclado, porque si toco el mouse, si selecciono con el mouse, desactivo esta opción. Entonces, con el teclado me voy a mover para seleccionar marzo. Fíjense, con el teclado me muevo flecha a la derecha, flecha a la derecha, flecha hacia arriba, flecha hacia abajo. Y fíjense que no importa hacia dónde me mueva, me estoy moviendo con el teclado hacia arriba, hacia abajo, como ustedes pueden ver. Sigue seleccionado lo que son los datos de enero y sigue abajo en la barra de estado agregado quitar. Entonces, ¿qué hago? Me pongo en marzo y selecciono marzo. Cuando termino una selección, como en este marzo, sí se quitó de la barra de estado lo que es agregar o quitar selección. Se quitó, ¿qué quiere decir? Que si yo ahorita muevo con mi teclado la celda, se quitan estos dos rangos que tengo seleccionados. Entonces, no debo de mover mi cursor con el teclado, bueno, de ninguna manera, porque se quitan estas dos, ya las tengo seleccionados. Lo que tengo que hacer es hacer la acción que yo quería con estas dos columnas. Pero, ¿qué pasa si ahora quiero agregar mayo sin agregar abril? Si ahora lo que quiero es agregar mayo, debo de activar nuevamente agregar o quitar selección. ¿Cómo lo hago? Pues otra vez Shift F8. Vean cómo abajo en mi barra de estado aparece otra vez agregar o quitar selección. Entonces con el teclado me muevo a mayo y selecciono mayo. Ya una vez que terminé de seleccionar mayo, se quitó el modo de agregar, quitar selección. Entonces ustedes ya saben qué hacer. Vuelvo a activar F8 para
vuelvo a apretar F8, oprimir F8, para que se active agregar o quitar selección. Y entonces me muevo a Julio. Ya con eso estoy activando esta selección. ¿De acuerdo? Entonces, tips muy importantes de productividad y desde luego estamos empezando por lo básico, pero créanme que esto es muy importante. Tal vez para algunos digan, ay, pues esto es muy básico. No, no. Cuando nosotros, por ejemplo, en las matemáticas queremos llegar a saber cómo se multiplica y se divide, tenemos que tener muy claro cómo se suma y se resta. Si nosotros no hacemos de manera eficiente las sumas y las restas, no vamos a poder llegar a multiplicar y dividir. Y así a operaciones más complejas, ¿verdad? Entonces, un poco así es Excel, es escalar. Y entonces, estas son las bases de lo que es un manejo productivo para todas nuestras bases de datos. Vamos, si les parece bien, para levantarnos, para variar un poco el estímulo, ya casi estamos llegando, pero quiero cerrar con algunos tips de cuando nosotros manejamos fórmulas y funciones y también en dónde se configura Excel, en dónde está la caja del cuarto de máquinas de Excel para configurarlo a nuestro estilo, a nuestra manera de trabajar. Muchas veces eso hace también más cómodo y sobre todo más productivo nuestro trabajo. Si les parece bien, miren, ya es poquito lo que nos queda, nuestro curso termina a las 12, pero si les parece bien, vamos a tomar unos 5 minutitos, ¿les parece bien? Continuamos a las 11:30, un poquito más de 5 minutos, para que nos podamos estirar, ir al baño y continuamos con nuestro curso. Muchas gracias. Que estamos haciendo en GSGM FinTax porque consideramos que los tiempos actuales pues son para apoyarnos, para compartir. Siempre ante todo cambio hay evolución. Eso indiscutiblemente, ¿no? Y pues como dice nuestro eslogan, tenemos que desarrollar competencias o mejorar las que las teníamos para un mundo que ya cambió y esto no necesariamente es catastrofista, sino al contrario, esperanzador porque pues la fuerza, como ustedes saben y como lo decía Darwin, la verdadera fuerza está en la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos y como se ve ya hoy en los animales y en las plantas, pues las plagas no son enemigos, sino aliados que nos permiten precisamente el adaptarnos y sobrevivir. Y así nosotros, y bueno, pues tenemos que sobrevivir. Entonces, esta es una iniciativa en la cual, pues, tenemos que compartir todos y ver cómo nos apoyamos. Entonces, pues, desde luego hemos empezado con estas herramientas, tips de productividad y en diferentes áreas que tenemos en la consultoría, fiscales, financieras, administrativas, desarrollo humano, habilidades gerenciales, entonces, administración, calidad y procesos. Entonces, pues vamos a ir compartiendo cápsulas de conocimiento de estas competencias sobre diferentes temas y será importante también que ustedes nos vayan externando sus inquietudes, sus dudas, sus preguntas y en la medida de lo posible, desde luego las iremos ahí contestando y nos servirá también para programar pues, los contenidos de nuestras siguientes cápsulas. Entonces vamos a continuar con esta segunda parte y les decía que esta segunda parte va a ser de algunos tips de algo que es básico también en Excel, que son las fórmulas y funciones. Y bueno, ya veíamos en la primera parte cómo poner rápidamente una fórmula o una función, ¿no? En este caso la sumatoria con el Shift. Si yo selecciono el rango y le pongo Shift Alt y el signo igual, rápidamente me da estas, perdón, estas operaciones matemáticas. Recordemos que algo importante cuando nosotros estamos formulando, cuando nosotros estamos haciendo un cálculo, es automatizar ese cálculo. Es diferente hacer a automatizar. Porque una manera en la que yo puedo hacer un cálculo, como en este caso pudiera ser una sumatoria, pudiera ser sumando los números que aquí se presentan, ¿no? El 32, el 31,700, el 32,774 y todo esto. Pero lo que debo de hacer en Excel, primero que nada, es usar no constantes, salvo que el cálculo llevar una constante, como por ejemplo los 12 meses de un año o los 365 días de un año, o indicadores como por ejemplo el valor de pi, ¿no? 3.1416, que sabemos que no van a cambiar, pero generalmente esto no pasa, entonces necesitamos utilizar referencias a celdas. ¿Qué quiere decir? Que yo en lugar de que aquí ponga que voy a sumar 32,000
y le voy a sumar 31,796, esto sería un error, porque cada vez que cambien los datos de enero, yo tendré que cambiar mi fórmula. Siempre que voy a poner una fórmula, tengo que empezar en Excel con el igual. Algunos tenemos la costumbre de empezar con un signo más. ¿Por qué? Porque así se hacía en las otras hojas de cálculo, ¿no? Entonces, cuando yo voy sumando una cantidad y otra, y le doy Enter, fíjense cómo Excel muchas de las veces ya me pone, perdón, aquí me faltó el signo más, ya Excel me va a poner lo que es el signo igual. En este caso nada más lo hice para que vean que Excel automáticamente me puso el signo igual. Pero la sintaxis de Excel pueden hacerlo empezar con el signo más. Pero la sintaxis de Excel es el igual, que quiere decir que le van a indicar a Excel que lo que van a poner ahí no es un texto, sino una operación matemática, estadística, de cualquier tipo, aritmética, digamos. Entonces, no vamos a usar constantes, vamos a usar variables. Y usar variables quiere decir que yo voy a decirle que a lo que hay en C9 le sume lo que hay en C10 y en C11, en C12, en C13 y en C14. Con eso yo tendría la sumatoria de todas las cifras que corresponden al mes de enero. Pero desde luego, para eso sirven las funciones. Esta sería una fórmula. Una fórmula es un cálculo que está haciendo el usuario, en este caso yo. Y una función es un cálculo ya preestablecido, preprogramado que tiene Excel. ¿Qué quiere decir? Que aquí voy a empezar con el signo igual, luego voy a empezar con el nombre de la función, dependiendo del idioma en el que esté mi Excel. Esta función que es conocida por todos, pues es suma en español, sum en inglés. Fíjense cómo Excel me da esta gran ayuda, que es una lista de todas las funciones que empiezan con las letras que empiezo a teclear. Si empiezo con la S, me dice todas las funciones que empiezan con la letra S, luego agrego la U, entonces ya son todas las funciones que empiezan con las dos letras SU, luego la M, se van reduciendo todas estas opciones hasta que llego a todas las funciones que empiezan con la palabra suma, y ya de ahí diferentes tipos de suma, de cuadrados, de series de productos. En inglés esto mismo será si utilizo lo que es la palabra sum, ¿no? Después, para seleccionar o darle entrada ya a esta función que suma, que pudiera yo aquí con mi teclado seleccionar otra, pero ya que elegí, no se hace con Enter necesariamente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si yo quisiera aquí seleccionar suma de cuadrados o suma de series y ahí le doy Enter, lo que me va a capturar la celda nada más es suma. Entonces yo tengo que ponerme en ese comando que quiero, por ejemplo, suma de series, y darle con la tecla de tabulador, la entrada. ¿Cuál es la tecla de tabulador? La tecla que está al lado izquierdo de la letra Q, la que tiene dos flechas del lado izquierdo y del lado derecho. Si yo ya seleccioné qué función, como por ejemplo ahorita suma series, y le doy tabulador, vean, selecciona ahora sí esa función, me pone el paréntesis para que yo escriba lo que sigue. ¿De acuerdo? Entonces vamos a regresar nada más a suma. Suma es lo que quiero poner. Me pone el paréntesis. Y vean cómo aquí abajo me está diciendo los argumentos que puede llevar esta función. Siempre una función van entre paréntesis sus argumentos. ¿Qué son los argumentos? Los datos que necesita para hacer la operación. Dependiendo la función, pueden ser 1, 2, 3, ninguno o n argumentos, como en este caso de suma, que si dan cuenta aquí dice número 1, número 2, pero tiene aquí también puntos suspensivos, que quiere decir que puedo seguir agregando argumentos, como ustedes saben, sumando tantas cantidades o rangos como yo necesite. Entonces, algo importante aquí va a ser que yo utilice estas referencias de celda, que aquí en lugar de decirle, súmame 32 más 31 más 32, 700 más 37, 700, yo puedo establecer lo que quiero sumar. Puedo irlo haciendo uno por uno, como por ejemplo el 32, luego con control selecciono el 31, control y el puntero más la siguiente, la siguiente, la siguiente. Fíjense cómo ahí me está diciendo que me está sumando cantidad de celdas individuales. Me está sumando la C9, C10, C11, C12. Pero también yo en lugar de celdas puedo, como dato, puede ser un rango como dato. Y entonces es más fácil cuando yo le digo que me seleccione
estas celdas que están juntas, que están contiguas, y entonces ahí le estoy poniendo un solo dato. En el anterior yo le puse 6 datos, aquí le estoy poniendo un solo dato. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Cuando yo le voy poniendo diferentes datos que pudieran ser estos, a lo mejor, pudieran ser salteados, si yo por alguna razón necesitara sumar todos estos, entonces fíjense, yo le estoy diciendo que me sume la celda C9 y luego la D9 y luego la E9, F9, así. Fíjense cómo cada uno de los argumentos en una función deben de ir separados por comas. Entonces, la sintaxis de una función, siempre que voy a poner una función, es el igual, el nombre de la función. No importa si lo escribo con mayúsculas o minúsculas, Excel me lo va a cambiar siempre a mayúsculas. Y entre paréntesis, aquí tengo que cerrar el paréntesis, todos los argumentos que lleva la función y los argumentos que lleve, dependiendo cada función, como decíamos, esta puede tener en argumentos, siempre van a estar separados por comas. Si mi teclado está en inglés o en español de España, en lugar de la coma va a ser el punto y coma. Entonces, esto es algo importante que también tenemos que revisar. ¿Cuál es la configuración del idioma que tenemos en nuestra computadora, en la sesión de Windows? Porque a veces no me dará, me va a mandar error cuando yo utilizo coma, porque seguramente el separador deberá ser punto y coma. ¿Por qué? Porque en otros sistemas como el español, la coma se utiliza para los decimales. Entonces, para no confundirlo, en este caso, los argumentos me los separa por punto y coma. Pero, ¿qué pasa cuando yo no utilizo varios datos? Yo utilizo un solo dato, como hace rato lo decíamos, como hace un momento lo decíamos, yo utilizo un rango. Bueno, pues que este rango, se dan cuenta, no lleva comas. ¿Por qué no lleva comas? Porque aquí estoy utilizando un solo dato, no estoy utilizando más de un dato. Entonces dijimos que las comas o el punto y coma es para separar cuando tienes más de un argumento, dos o n argumentos, y aquí tienes uno. Oye, pero yo estoy viendo que está C9 y C14, sí, pero están separados por 2 puntos. Esos 2 puntos quiere decir que el dato que tú tienes ahí, que es un solo dato, es un rango. Puedes tener un dato como celda o un dato como rango. Y ese rango abarca pues lo que es desde la celda C9 hasta la celda C14. Y entonces, como ustedes saben, así lo hago. También una ayuda muy útil cuando yo estoy escribiendo cualquier función es que ya sea que tenga la función o que la empiece a escribir, yo puedo auxiliarme de este botón que tengo en la barra de fórmulas, este botoncito en donde tengo una FX. Entonces, si yo ya puse el igual y el comando de la función, el nombre de la función que voy a utilizar, o en este caso que ya está escrita la función, basta con que yo le dé aquí el botón de FX y entonces me da algo que es muy útil, que son los argumentos de una función. Entonces, en este caso, me va a decir qué función tengo, cuántos argumentos puedo ir poniendo. Fíjense, si yo le voy agregando argumentos, me va dando más porque, como ya decíamos, esta función puede tener n argumentos. Me está diciendo en el único argumento que ahorita tiene, pues cuáles son los datos que me está sumando y me da una explicación, ¿no? Por ejemplo, aquí el argumento 1 o el argumento 2 es lo mismo, me dice que es el número o el dato que va a ir sumando. También aquí tengo el resultado que me va a dar esta fórmula o que me está dando. Y si yo le doy clic sobre esta oración que está subrayada, ayuda de función, me lleva a la ayuda específicamente de esta función, que suma, que desde luego pues todos la conocemos, es clara, seguramente muchos no necesitan ayuda sobre el uso de esta función, pero simplemente para que ustedes lo sepan. Me va a abrir una página de internet en donde tengo ya información específica de esta función. ¿De acuerdo? Entonces voy a cerrar esto, me regreso a mi hoja y terminaré con un tip que es fundamental cuando estamos utilizando funciones. Bueno, dos tips. Uno, entonces decíamos, la automatización de cualquier cálculo, ahorita estamos hablando de uno que todos conocemos y entendemos muy bien, que es la sumatoria. Utiliza referencias de celda, no constantes, salvo que el cálculo lleve una constante. Desde luego que hay cálculos ya preestablecidos como una sumatoria, una resta, un promedio, una división, pero habrá otros que nosotros tenemos que construir, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si estamos calculando las comisiones de ventas de nuestra fuerza de ventas con respecto a lo que lograron el mes pasado,
pues a lo mejor el modelo de cálculo de las comisiones no es nada más súmate todas las ventas y multiplícalas por un porcentaje, ¿no? A lo mejor tendrás que comparar no nada más sus ventas, sino el promedio de sus ventas por el promedio de la venta del mes anterior, y luego tendrás que agregarle lo que lograron en el trimestre, y luego dividirle entre los números de integrantes del área, no sé, ya la regla de cálculo pudiera ser mucho más compleja, y eso es por lo que Excel nos permite no nada más tener funciones, sino poder construir cálculos nosotros de manera manual, que son las famosas fórmulas, que es como hace rato estaba yo sumando estas cifras, ¿no? Una por una. Entonces nosotros tendremos que hacer toda la construcción de ese cálculo apoyado de funciones, pero también de fórmulas o de reglas de cálculo que nosotros establezcamos. Entonces, al momento de usar constantes, me automatiza el cálculo porque yo ya al siguiente periodo, yo cambio los datos de este mes, en este caso es un mes, pero podría cambiar los datos de esta área, de estos registros y automáticamente fórmula. Si yo cambio aquí algún dato, automáticamente cambiarán las fórmulas. Ahora, ¿qué tipos de referencias tengo? Tengo referencias que se les llama referencias absolutas o referencias relativas. Por ejemplo, cuando yo en esta celda hago referencia al dato que hay en la celda D4, ahí tengo una referencia relativa. ¿Qué quiere decir esa referencia? La puedo poner de manera individual o dentro de algún cálculo. Esa referencia quiere decir tráeme lo que hay en D14, ¿verdad? Evidentemente, pues no. Si ustedes creen que esa referencia quiere decir tráeme lo que hay en la celda de D14, ya los engañó Excel. ¿Por qué? Porque D14 no es lo que está diciendo. En este caso sí, ¿verdad? Pero fíjense, si yo copio esta referencia acá, ya no me está trayendo lo de D14, me está trayendo lo de D14. Y si esta referencia yo la subo o la traigo acá, pues ya no me está dando lo de D14, me está dando lo de G13. ¿Qué quiere decir esto? Que esta referencia es relativa a su posición, en donde la ponga. Entonces, esto no quiere decir tráeme lo que hay en D14. Esto realmente lo que está diciendo es tráeme lo que hay 2 filas arriba, misma columna. Si yo esta referencia la cambiara por acá, esta referencia aparentemente me está diciendo tráeme lo que hay en F11, pero no es cierto. Lo que quiere decir es tráeme lo que hay 1, 2, 3, 4, 5 filas hacia arriba, 2 columnas hacia la derecha. Tan es así que si yo esto lo copio y lo pongo aquí, fíjense cómo me está trayendo lo que hay 1, 2, 3, 4, 5 filas hacia arriba y 1, 2 columnas a la derecha de donde está esta celda, ¿no? En donde estoy poniendo la referencia G11. Entonces eso se le llama una referencia relativa, porque es en función a su... Si yo quiero que, por ejemplo, esta referencia sea, tráemelo de F11 y no sea en función a su movimiento, sino a su posición, tengo que anclar los dos elementos, las dos coordenadas de esta referencia. Esta referencia tiene dos elementos, la fila y la columna. La fila es la F y la columna, digo, la columna es la F y la fila es la columna 11. Si yo pongo el signo de pesos a la derecha de la columna, estoy diciendo que la fije, que no la mueva. Y si yo lo pongo a la izquierda, perdón, de la columna, y si lo pongo a la izquierda del número, le estoy diciendo que también me fije la fila, que no se mueva. Entonces, fíjense, tengo fijo tanto la fila como la columna como la fila. Entonces, eso sí quiere decir, tráeme el dato que hay en F11. Entonces, cuando yo copio esto, no importa dónde lo copie, fíjense, siempre me va a traer lo que hay en F11. Siempre a donde yo copie esto, me va a traer lo que hay en F11. A esto se le llama una referencia absoluta porque siempre se va a fijar, siempre va a dejar anclado, pegado, tanto la columna como la fila. Y ahora yo puedo hacer una referencia mixta, es decir, nada más dejar fijo o lo que es la fila, en este caso, fíjense, está a la izquierda de la fila, o dejar nada más fijo la columna. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que siempre me va a traer datos de la columna F, pero en relación al renglón al que mueva esta referencia. No siempre será de la fila 11, pero sí siempre de la columna F.
Y si dejo nada más anclado o pegado o fijo la fila, podrá traerme datos de la columna F, de la columna G, H o de otras, dependiendo hacia dónde me mueva, pero nunca de otra fila que no sea la fila 11. Entonces yo puedo dejar fija nada más la fila, como en este caso la columna, ninguna es una referencia relativa, dejar fijas las dos o nada más alguna de ellas. Un método rápido para no poner manualmente este signo de pesos, que en este caso quiere decir fijar, es con F4. Cuando yo estoy apretando la tecla de función 4 constantemente, de manera cíclica, o me ancla los dos elementos, o me ancla nada más uno, o me ancla ambos. Por lo tanto, esto es muy poderoso, es muy fácil de aprender, pero aquí entra otra vez la lógica para establecer reglas de negocio que sean complicadas. Por ejemplo, si yo quisiera calcular el 10% de comisión de todos estos vendedores por cada uno de los meses que tienen, por ejemplo, ¿cuáles son sus comisiones de estos vendedores en cada uno de los meses? Aquí tengo los vendedores, tengo los meses, entonces yo quiero saber cuánto fue lo que les toca de comisión, una regla de cálculo muy sencilla. Pues bastará con que yo construya la regla de cálculo y diga, a ver, siempre tengo que empezar uno por uno. Aquí opera mucho ese refrán americano que dice, un mamut te lo comes mordida a mordida. Tengo que pensar y hacer el cálculo de uno para empezar. Dicen que un edificio, aunque sea de 80 pisos, empezamos por el primer planta baja. Entonces, ¿cuánto es lo que le corresponde en enero a lo que vendió Gómez? Pues si su comisión es del 10%, multiplicaré lo que vendió Gómez por el 10%. No importa el orden de los factores, no altera el producto, recuerden. Ya sea primero lo que vendió por el porcentaje o el porcentaje por lo que vendió. Entonces, en este caso ya me está diciendo que Gómez se llevó por sus ventas de 31,796, 3,179 pesos. Muy bien. La cuestión es que cuando yo quiera copiar esto hacia abajo, pues fíjense, me está dando algo incorrecto. ¿Por qué? Porque sí se está refiriendo ahora a las ventas de Fishman en enero, pero también se movió lo que era la celda del porcentaje. Por lo tanto, en este caso, lo que tengo que hacer es fijar el porcentaje. Pero también va a pasar si yo me paso al mes de febrero. Fíjense, ¿por qué? Porque aunque sí correctamente ahora está tomando las ventas de febrero de Gómez, no me está tomando la comisión que es del 10%. Entonces, aquí lo que yo tendré que hacer en esta regla de cálculo, solamente para la celda C16, que contiene el porcentaje de comisión para todos los vendedores en todos los meses, esa es la regla, de acuerdo al caso que les estoy planteando, pues entonces tendré que fijar tanto la columna como la fila. Y por lo tanto, cuando yo copie para todos los vendedores, perdón, aquí haciéndolo así, es que no lo dejé fijo, ahí estaría fijo. Cuando yo copie esto para todos los vendedores, vean cómo de manera correcta me está considerando las ventas de Fishman al 10% y las de López en enero y las de la Pascua y las del siguiente vendedor. Y cuando yo esto lo copie para la derecha, también Gómez me dará las ventas de Gómez a un 10% en febrero, las que hizo en marzo a un 10% y en abril. Entonces, todo esto me va a permitir ya simplemente construir esta primer fórmula y copiarlo hacia todos los vendedores y hacia todos los meses y entonces trabajar de manera muy rápida. Ahora, ¿qué pasa si el porcentaje de comisión, por ejemplo, voy a utilizar una herramienta para poder decir que se va incrementando el porcentaje de comisión? Y entonces, en este caso, nada más de manera rápida, pensemos que sí va cambiando el porcentaje de ventas para cada mes. Para cada mes, el porcentaje en enero fue del 10, pero va a subir su porcentaje de comisión en febrero, en marzo, en abril. Entonces, yo tendré que hacer otra construcción, porque ya no va a ser el 10%, sí para todos los trabajadores,
pero no en todos los meses, porque el 10% sí va a ser para todos los trabajadores en sus ventas de enero, pero para febrero ya se va a cambiar a un 10.25 y a un 10.50 para marzo y así hasta julio un 11.50. Entonces, la construcción tendrá que, de acuerdo a los tipos de referencia, tendrá que anclar nada más lo que es la fila. ¿Por qué? Porque para todos los vendedores en enero su comisión va a ser de 10. No se debe de mover la fila. Para febrero para todos va a ser de 10.25 y para marzo para todos va a ser de 10.50. Pero lo que va a cambiar entonces es el mes, pero no la fila porque para todos va a ser la misma comisión. Entonces fíjense, ahí tengo la comisión para Gómez. Entonces cuando yo lo copio para todos los vendedores, vean cómo me está calculando de manera correcta. Se va moviendo según el vendedor la referencia que hace relación a C13 en este caso, C13 de la Pascua, pero no se va a mover nunca lo que es la comisión. Siempre a todos les va a corresponder la comisión que está en el renglón 10. Ese no se debe mover. De renglón 16, perdón. Pero sin embargo, cuando esto yo lo copio al lado, por ejemplo, fíjense cómo sí se debe de mover la columna. Ya me pasé a febrero, entonces ahora son las ventas de Gómez de febrero, por lo tanto le toca la comisión de 10.25, pero no se va a mover nunca del renglón 16. Cuando yo me voy para abajo, siempre a todos, no importa si es el vendedor 1, el 2 o el 3, su comisión va a ser el 10.25. Entonces yo ya puedo copiar rápidamente, con una sola construcción, rápidamente saco las comisiones que le corresponden a todos los vendedores, pero sin equivocarme de vendedor, desde luego, de las ventas del vendedor y por la comisión que corresponda al mes que estoy calculando. Pero si se dan cuenta, para muchos todavía esta puede ser una construcción muy fácil, pero esto me permite hacer reglas de negocios más complicadas. Estamos llegando ya al fin de nuestro curso, que como ven siempre se va muy rápido, pero pues no quiero dejar de abarcar lo que era el objetivo para este caso. ¿Y en dónde se configura Excel? Vámonos al menú de archivo o file y vamos a ver, independientemente de la versión que ustedes tengan de Excel y el idioma, las ubicaciones son las mismas, vamos a tener lo que abajo, lo que conocemos como las opciones de Excel. Si nosotros nos vamos bajando en este comando, vamos a ver que tenemos aquí algo que se le llama opciones de Excel hasta acá abajo. Opciones de Excel. Si nosotros entramos aquí, opciones de Excel, en estas opciones de Excel vamos a encontrar, vuelvo a repetir en donde lo tenemos en archivo. También podemos entrar a todos los comandos usando la tecla Alt. Si nosotros apretamos la tecla Alt, estas etiquetas que vemos que aparecen es para acceder al teclado, como si no tuviéramos mouse, y esto nos da también mucha rapidez y precisión. Entonces, fíjense, para entrar al menú archivo, yo tengo que apretar, en el caso de mi computador y la versión, la letra A. Por ejemplo, si ustedes tienen Excel en inglés, en la E les aparecerá seguramente la F de File. Aprieto la A y vean cómo aparecen en todos los menús etiquetas con las diferentes opciones. En mi caso aparece la O. Tendrán que ver ustedes si son las mismas o es otra letra. Entonces aprieto la O le doy clic con el puntero del mouse y aparece otra vez esta ventana de opciones de Excel. Y entonces aquí esta es la caja de fusibles, el cuarto de máquinas de Excel. ¿Por qué? Porque aquí vamos a poder configurar las diferentes opciones de Excel. Primero Microsoft nos los agrupa como opciones generales y más comunes. Igual, dependiendo de la versión de Excel que ustedes tengan, les llamará de otra manera, pero se refiere a lo mismo, generales, en cuestiones de qué quiero visualizar o no. Luego el tipo de letra, el tamaño. Luego tengo las opciones de fórmula. Por ejemplo, en estas opciones puedo cambiar a que el cálculo sea manual o no sea automático. Cuando a veces por algún error activamos con un comando de teclas, combinación de teclas que sea manual, se pone aquí. Y entonces, aunque pongamos la fórmula, no nos da el resultado, ¿no? A veces nos alarmamos. Lo único que hace falta es volver a regresarlo al automático, que es como está normalmente. Ya en otras cápsulas veremos para qué sirven todas estas funciones. También así tengo datos, tengo la revisión ortográfica que es muy parecida a la de Word, las características de cada cuándo guarda y en dónde guarda los archivos, caso de
de un cierre intempestivo de la sesión de Excel, el idioma, cuestiones para los que tienen debilidad visual, para mejor accesibilidad, y en donde está la gran mayoría de opciones de configuración son en avanzadas. Ya en las otras cápsulas iremos viendo algunos usos de esto, pero se dan cuenta, aquí en avanzadas está cómo puedo configurar Excel para que trabaje de una manera más cómoda o efectiva dependiendo del tipo de trabajo que estoy haciendo en Excel. Y para muestra les diré simplemente, por ejemplo, este primer comando. Cada vez que nosotros depositamos algo en una celda de Excel, todos sabemos que cuando le damos Enter, el cursor se mueve hacia abajo. No tiene que ser así. Nosotros en algún momento dado, si estamos, por ejemplo, capturando información de abajo hacia arriba o de derecha a izquierda, podemos cambiarle el movimiento del cursor, decirle que se mueva no hacia abajo, sino hacia la derecha, hacia arriba o hacia la izquierda cada vez que le damos Enter. O de plano, en algunos casos puede resultar más cómodo que no se mueva, ¿no? Que se quede en esa misma celda en donde estamos introduciendo el valor. Y para eso le desactivaremos, por ejemplo, esta pestaña, este botón de opción, como se llama más correctamente, botón de selección, y decirle que no se mueva. Vamos a activárselo otra vez, tengan cuidado porque si ustedes le desactivan esto y otros usuarios no saben, pues no les va a dejar trabajar o les puede ocasionar conflicto. Entonces, les dejo como una tarea ahora que a lo mejor podemos tener más tiempo, que le echen un ojo a estas opciones de configuración y vean qué les va haciendo, qué les va permitiendo hacer en esta sesión de Excel. Pues bueno, yo quiero agradecerles mucho su atención. Todas las preguntas que ustedes tengan, por favor, háganoslas llegar aquí en el chat que tenemos. No queremos abusar de su tiempo. Sabemos que pues es importante, no obstante de estar aquí en el home office. Espero estos pequeños, pero muy poderosos tips de productividad que les hemos dejado puedan contribuir a que vayan automatizando su trabajo. Este curso, desde luego, no queda aquí, sino que se va a ir alimentando a través de cápsulas que hemos estado siempre pensando didácticamente para que ustedes puedan después acceder también directamente al tema que les sea de su interés. Me parece que por ahí ya estará nuestro anfitrión Frank para que nos dé la despedida. Por favor, Frank, te cedo los micrófonos. Muchísimas gracias, Mauro. De verdad, aprecio mucho el tiempo que has dedicado el día de hoy para todos nuestros participantes. Sin duda, hablar de estrategias para ser más productiva nuestra actividad en casa es sin duda fundamental para poder desarrollar pues, los retos que estamos enfrentando en este momento. Sin duda, creo que tenemos grandes temas por tocar todavía, como bien lo comentabas, en diferentes cápsulas estaremos profundizando. Estén al pendiente de las notificaciones que recibirán y las invitaciones para conectarse a los próximos webinars que estaremos organizando para ustedes. En el chat les pusimos una liga para que por favor puedan hacernos llegar sus comentarios sobre la sesión del día de hoy. También en esa misma liga verán que hay un espacio para que puedan comentarnos sobre temas que ustedes consideren sean de alto impacto para su desarrollo profesional. Nosotros los estaremos revisando y en conjunto con todo nuestro equipo de consultores y capacitadores, revisaremos la manera de darle cabida a todos ellos para los próximos eventos que estemos organizando. Reiteramos que tenemos un compromiso pleno por todo lo que tiene que ver con este proceso y sin duda, pues sabemos que ustedes pueden, pues en todo momento de esta manera poder tener acceso sin mayor complicación. Me reitero a sus órdenes, José Fran González, y en nombre de todo el equipo de Mefintax México y de CGSG Consultores, les agradecemos su participación y les deseamos lo mejor para estos días. Que estén muy bien. Muchísimas gracias nuevamente y muchas gracias, Mauro. Gracias a todos. Muy buena tarde.